lo que ha pasado ayer en el Congreso, este rechazo a que haya un referéndum, con Miguel Antezana, analista político, ya lo están viendo ustedes en pantalla. La bienvenida, muy buenos días, Miguel. Y por favor, tu reflexión sobre lo que aconteció ayer en el Congreso de la República. Buenos días, ¿qué tal? Sí, bueno, un espectáculo más que nos tiene acostumbrados el Congreso, lamentablemente. Lo que pasa es que estamos en una situación bastante grave en el cual se necesita precisamente una solución, la toma de decisiones para ver qué hacemos con este adelanto de elecciones. Sin embargo, como que las conveniencias siempre están por encima de las necesidades del país en este momento. Y como no se llega a este consenso para que todas las bancadas se contenten y se logre esta mayoría de votos para que logremos ir a un adelanto de elecciones, entonces se sigue postergando y cada vez las fórmulas que se están planteando se van cayendo porque ninguna satisface a ninguno de ellos. Ahora, cada uno parece jalar agua para su propio molino, ¿no? Mientras la derecha quiere la bicameralidad, quiere la reelección congresal, por ejemplo, la izquierda quiere su asamblea constituyente y si no, no va a haber un acuerdo. ¿Hay posibilidad, hay alguna fórmula para que por favor haya un adelanto de elecciones? ¿O usted, por ejemplo, no ve ninguna arista en esta situación? Yo creo que en este momento hemos llegado a un nivel de la crisis, de tal profundidad que cada día que va pasando y que se mantienen las protestas y se mantiene esta discusión en el Congreso, se va como que anchando este hueco, este forado de crisis en el que estamos cayendo. Ciertamente que las causas son estructurales. No vamos a resolver ninguna crisis ni con renuncia de Dina Boluarte, ni con elecciones este año, ni mañana, ni pasado, el próximo año, porque la crisis se mantiene, las causas estructurales se mantienen. Estamos hablando de un sistema político y un sistema electoral que ha sobreempoderado a los partidos políticos y hace que precisamente tengamos como candidatos hasta delincuentes que están precisamente en cargos de poder. Entonces, el que en este momento logremos un adelanto de elecciones, que se vaya Dina Boluarte, que se vaya este Congreso, es simplemente cambiarle de vestido a la crisis. Eso es lo que tenemos que tener claro, pero mucha gente no lo sabe. Pero ¿se pueden hacer las reformas en este Congreso? Porque entiendo, por ejemplo, que, si no me equivoco, la bancada de Avanza País había planteado que no vayan candidatos que tengan procesos por asesinato o por corrupción o por narcotráfico, terrorismo. ¿Se puede llegar a algún tipo de reforma en este Congreso o cree usted que ya no hay más? O sea, este Congreso no da ni para adelante ni para atrás. Mientras haya en cada Congreso personas puestas a conveniencias del partido político o puestas por intereses particulares, económicos, mercantilistas, lo que sea, nunca va a haber reforma. En este Congreso, en el próximo, en el que sea. Tiene que haber un Congreso totalmente neutral en el que tome en cuenta precisamente cuáles son las necesidades y cuáles son los cambios. Esa propuesta de no postular a personas que han tenido condena por terrorismo, por corrupción, que han sido condenados por estafa al Estado, me parece saludable, pero es un elemento solamente. Tenemos que mejorar la calidad de las candidaturas, no solamente de las elecciones, sino de las candidaturas. Porque ¿qué pasa si a los partidos políticos se le da el poder de armar su lista y colocar a quien les dé la gana en los primeros lugares y son los primeros que van a entrar pase lo que pase? Fíjate que con el voto preferencial que se anuló, había una posibilidad de que tú eligieras al último de la lista porque considerabas que era el más capacitado. Ahora no. Entonces, a eso me refiero con el empoderamiento de los partidos políticos. Digamos, y ellos no quieren soltarlo. Digamos, a ver, la calle está polarizada, ¿no? Eso es algo evidente. Entonces, la representación nacional, que es el Congreso, llega también polarizado. Vemos que hay extremos. Ahora, hay la sensación de que no hay una mayoría para nada. O sea, no hay una mayoría que vaya a apoyar una idea. ¿Esto puede cambiar en algún momento? O sea, ¿va a haber algún tipo de reforma, de planteamiento y tal, que cuente con una mayoría? Porque la última vez que se vio fue cuando sacaron a Castillo. Luego no se había visto más, ¿no? Exactamente. La única mayoría, como tú que bien acabas de decir, se logró de manera inmediata porque fue flagrante el golpe de Estado o el intento de una golpista de Castillo. Sin embargo, para una mayoría, para hacer cambios profundos en este momento, no la hay. Para ninguna de las propuestas. Fíjate que hasta ahora se han ido cayendo a una. Y eso es muy peligroso. Ahora, ¿qué pudiera pasar? El escenario que comienza a abrirse entonces es que la presión sea tan grande que el Congreso entonces sí logra esta mayoría para alguna propuesta. Recordemos el caso de Merino. En el caso de Merino la presión social fue tan alta que se vio obligado a renunciar y el Congreso a nombrar una nueva mesa directiva que entonces fue el gobierno de transición lo que salió Sagasti. Pero 60 muertos no es una suficiente presión para los congresistas para entender que se necesita un adelanto de elecciones, eso por un lado. Y por el otro lado,
Dina Boluarte, ¿no? Ayer, por ejemplo, extendía, ¿no?, el diálogo y luego decía, no volvamos a las épocas de Sendero Luminoso, que en estos momentos lo que se dice es que se está terruqueando la protesta, ¿no? O sea, de uno y del otro lado, no solamente el Congreso, sino también el Ejecutivo no están tendiendo realmente los puentes o no están leyendo la calle, ¿no? Eso es cierto. O sea, si con 2 muertos en la época de Merino se provocó la renuncia y este cambio de gobierno que dio paso a Sagasti, ahora ¿por qué con 60 muertos no pasa? Es una pregunta que todo el mundo se hace. Porque fíjate que el Congreso y la Presidenta de la República están soportándose en ese poder que precisamente está amparado en la Constitución. Hay una situación de sobreempoderamiento que en el Congreso dice, estamos aquí y de aquí no nos mueve nadie. Estamos aquí, tomamos decisiones y no pasa nada. Es como que, entre comillas, se han dado cuenta que precisamente no pasa nada. Y la presidenta sigue diciendo o sigue dando declaraciones absurdas cada vez que sale frente a medios y no pasa nada. Entonces la gente queda como que en un tema de círculo vicioso que solamente la protesta se queda en la calle y tampoco está logrando. Ahora, y eso es peligroso porque, insisto, es como una olla a presión. Ojo, no hay que confiarnos en que en cualquier momento, no pasa nada, pero después entonces llega una situación extrema que se sale de control. Pero hay algo que se ha cambiado, y esto para redondear la entrevista, hay algo que se ha cambiado, que varios congresistas de derecha que apoyaban a Boluarte, ahora ya están diciendo, bueno, mejor que la presidenta lo evalúe y si quiere renunciar, que renuncie y tal, ¿no? Entonces, ¿esto se podría atenuar en los próximos días? Tal vez la próxima semana ya pidan directamente que renuncie. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo que hay que desconfiar de cualquier manejo del Congreso porque todo es a conveniencia. Fíjate que en otro escenario que se ha estado discutiendo todo este tiempo, renuncia la presidenta Boluarte, asume el presidente del Congreso, convoca elecciones. Ahí comienzan las bifurcaciones. ¿Elecciones de qué tipo? Porque para el Congreso dice que las elecciones son solamente presidente, cuando supuestamente deberían ser generales. Ahí hay un vacío en la Constitución, ciertamente, porque no lo dice explícitamente. Ahora, si son elecciones generales, Congreso y presidente, ¿son por el periodo de 5 años? No, son complementarias para terminar este periodo. ¿Y por qué complementarias? Porque al ser complementarias ellos pueden postular a la reelección. Exacto, reelección. Entonces, siempre le buscan la vuelta para ganarle de alguna manera lo que está pasando. Y este es precisamente lo sucio, el truco que están haciendo para no darle cara a la población a las exigencias. Entonces, no hay algo que satisfaga a todas las partes. Fíjate que también el tema de la Asamblea Constituyente ya cayó al vacío, ya archivaron ayer la propuesta. Pero la gente también que sigue reclamando, tú le preguntas, ¿sabes qué se va a lograr con la Asamblea Constituyente? Tampoco lo sabe. La desinformación también sigue reinando. Exacto, muchísimas gracias. Así es como escuchaba, por ejemplo, una vez a un joven de San Marcos que decía, el producto no es el problema es el proceso. Y entonces, ¿para qué quieres cambiar la Constitución si consideras que la Constitución no es un problema? Realmente la calle está ardida y hasta ahora no hay vicios de solución. Muchísimas gracias, señora, por haber estado con nosotros.